Amigos, gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos con el bloque de ángeles y demonios, parte de esta serie de revelaciones de esperanza. Gracias por acompañarnos y vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre con esta oración. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad de poder conectarnos con nuestros amigos y hermanos a través de este medio. Rogamos tu gracia para que al abrir tu palabra sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, pero también, Padre, que tu ángel guardián nos acompañe y que nos prosperes en cada cosa que realicemos el día de hoy para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El texto para hoy está en Apocalipsis 22:8. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es impresionante la cantidad de sitios en Internet que prometen enseñarnos cómo comunicarnos con nuestro ángel, el ángel de la guarda. Incluso hay libros que enseñan cómo poder hablar con el ángel de la guarda, hasta cursos o guías que nos prometen conducirnos paso a paso hasta conectarnos plenamente con nuestro ángel y expresarle nuestras necesidades. Y desde luego, la lista es interminable de artículos que prometen justamente capacitarnos, instruirnos para comunicarnos con ellos. La pregunta importante: ¿cómo podríamos saber que se trata de ángeles de luz y no ángeles de la oscuridad? En la segunda carta a los Corintios 11:14, ya el apóstol Pablo advertía sobre una artimaña que el enemigo usa y que le ha dado mucho éxito. Dice el texto: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se dan cuenta, amigos? Satanás no tiene ningún problema en disfrazarse como ángel de luz, porque esa es justamente la forma como ha logrado adeptos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el significado de la cola en Apocalipsis 12:4? Es la única manera, engañando a las personas, como lo hizo con Eva en el jardín del Edén. Por eso, amigos, frente a este enemigo llamado Satanás y junto con sus ángeles, la mejor estrategia que podemos usar para ser protegidos es capacitarnos en lo que la Escritura nos dice acerca de él. También en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo podría un ángel del cielo venir a darnos un mensaje o un evangelio opuesto al evangelio de Cristo? ¿Cómo? La única explicación, amigos, es que ese ángel sea un ángel caído. ¿Y por qué Pablo menciona diciendo si un ángel del cielo? Pues bueno, acabamos de ver en la segunda carta a los Corintios 11:14 que Satanás no tiene ningún problema en disfrazarse como ángel de luz. De esa manera podría presentarse ante ti como un ángel que viene del cielo para decirte que ese evangelio que está revelado en la Biblia ha cambiado, que ese libro es un libro obsoleto, escrito para otra época, para otras generaciones, pero que esa nueva luz que trae es una luz para una generación moderna. En ese momento los focos de alarma debieran prenderse a la luz de la clara advertencia que el apóstol Pablo nos dice. Esto de ninguna manera significa que los ángeles no están interesados en relacionarse con nosotros. Al contrario, la Escritura enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro para defendernos. Y desde luego hay una lista larga de personajes humanos que estuvieron relacionados directamente con los ángeles. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Lot? Como dos ángeles vinieron para prácticamente arrastrarlo junto con su familia y ponerlos a salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. También se acuerdan del caso de Elías cuando él estaba a punto de morir de hambre y cansancio en el desierto y cómo fue sustentado precisamente por los ángeles. En el caso de Eliseo, ¿se acuerdan cuando
el ejército enemigo rodeó la ciudad donde se resguardaban y cuando su siervo se asomó, se quedó asombrado de este ejército que venían para tomar preso a su señor Eliseo. Eliseo entonces oró para que Dios abriera los ojos de su siervo y al abrirlos, él vio el ejército de ángeles de Dios, carros de fuego que habían sido enviados para rescatar precisamente a su siervo. ¿Se acuerdan en el caso de Daniel? Cómo este ángel vino y cerró la boca de los leones para que no devoraran al profeta. O en el caso de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, cómo fue librado de la cárcel sin siquiera, amigos, abrir las puertas. ¿Cómo le hizo? No lo sé. Es un misterio extraordinario que nos dice lo que Dios está dispuesto a hacer a través de sus ángeles en favor de quienes confían en Él. O como fue también en el caso del apóstol Pablo y sus compañeros que en aquella noche tempestuosa fueron rescatados precisamente por el poder de Dios a través de un ángel. Estos casos que les he mencionado, amigos, tienen en común un hecho, y es que el ángel, amigos, era apenas un mensajero de parte de Dios, no un intercesor entre Dios y nosotros. Es un mensajero enviado por Dios. Él viene a dar un mensaje, no propiamente a recoger un mensaje. Viene a dar un mensaje o viene a dar su protección. No viene a escuchar propiamente nuestras oraciones, nuestras peticiones. De hecho, amigos, hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Y ese mediador no son los ángeles, sino el Señor Jesús. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Incluso, amigos, cuando en Lucas 11:1 los discípulos le hacen una petición al Señor Jesucristo diciéndoles: Señor, enséñanos a orar, así como Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú también. Y saben que cuando el Señor Jesús comienza a instruirlos, a capacitarlos, Él establece un principio fundamental: ¿a quién deben ser dirigidas nuestras oraciones? ¿A quién? Lucas 11:2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué cristiano no conoce el Padre nuestro? ¿Se dan cuenta a quién está dirigida esa oración modelo dicha por el Señor Jesucristo? Incluso, amigos, ustedes pueden abrir las Escrituras y en varias ocasiones, por ejemplo, cuando en Juan 11 ora frente a la tumba de Lázaro, Jesús se dirige a su Padre. En diversas ocasiones, por ejemplo, en Juan 17, el Señor Jesús se refiere a su Padre. Es así como Él nos enseñó. No es que los ángeles vienen a recoger nuestras oraciones. El Señor nos abrió una línea directa con el Padre y el único intercesor es Jesús. Por eso cuando concluimos nuestras oraciones lo hacemos diciendo: en el nombre de Jesús. Porque es el único intercesor. Porque es el único que tiene méritos frente al Padre. Además, amigos, la misión de los ángeles como mensajeros está claramente expresada allá en el texto que acabamos de leer al principio, que es el texto de estudio de esta ocasión en Apocalipsis 22:8, cuando claramente dice el texto: y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y mire lo que dice el versículo 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel ni siquiera puede ser portador de nuestra adoración para llevársela a Dios. El ángel no permitió que Juan lo adorara, no permitió que se inclinara delante de él. Le dice: no, adora a Dios. ¿Se dan cuenta? Si en este momento tú estuvieras frente a un ángel que Dios envió para que hablara contigo y tú intentaras orar para que le llevara un mensaje, él sin duda te diría lo mismo que le dijo a Juan:
ora a Dios. A Juan le dijo, adora a Dios. Nos diría, ora a Dios. ¿Y saben por qué? Porque es así como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Los ángeles han sido enviados como mensajeros. Los ángeles han sido enviados como portadores, no como depositarios propiamente de nuestras oraciones. Tú y yo, por la gracia de Jesús, tenemos línea directa de comunicación con el Padre en el nombre de Jesús. Oremos entonces. Querido Padre, gracias por instruirnos, por enseñarnos cómo debemos hacer llegar nuestras oraciones a ti. Tus ángeles han sido enviados como mensajeros o como protectores. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes siempre a mantener la línea directa contigo a través de la oración. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.